El dispositivo CNY70 es un sensor de proximidad que funciona en distancias muy cortas, por debajo de 5 centímetros. Consta de un emisor de infrarrojos en la parte inferior de la imagen y de un detector de infrarrojos en la parte superior de la imagen, en el lado donde están marcadas las letras. Cuando un objeto se acerca lo suficiente, el infrarrojo emitido por el emisor se refleja en dicho objeto y llega hasta el receptor. El receptor es un fotodiodo, en el cual, cuando llega un infrarrojo, permite el paso de una corriente eléctrica que se puede detectar desde Arduino. Ambas partes del componente se deben conectar a positivo y, por otra parte, se utilizarán resistencias. El emisor, como cualquier otro LED, necesita una resistencia de 220 ohmios y el detector necesita una resistencia por encima de 5K. Cuanto mayor sea el valor de la resistencia, mayor será su sensibilidad en la detección. La resistencia que necesitamos varía dependiendo del fabricante. Unos componentes pueden necesitar más o menos. Por lo que necesitaremos siempre hacer pruebas en la placa protoboard para ver cuál es la resistencia más adecuada. En las pruebas que haremos a continuación vamos a colocar una resistencia de 200K, aunque otros fabricantes pueden necesitar tan solo 10K o los 47 del esquema. El componente, tal y como se ve en la imagen, no se puede conectar en la placa protoboard. Por tanto, tendremos que soldarle 4 cables. Hemos preparado 2 cables rojos que irán a los 2 positivos del componente, un marrón y un blanco para distinguir entre el emisor y el receptor. Ya tenemos el dispositivo preparado, con los cables soldados y el termorretráctil protegiendo los contactos. Hemos conectado nuestro dispositivo a la placa protoboard. En primer lugar, los 2 positivos, cables rojos al positivo de la placa. A continuación, el emisor a través de una resistencia de 220 va a tierra, mientras que el receptor lo hemos conectado a 200K con 2 resistencias de 100 en serie y que van a tierra también. La señal del receptor se envía al puerto analógico 5 de Arduino. Por último, conectamos las tierras de los 2 circuitos y estamos listos para medir. En el recuadro inferior izquierdo vemos el panel de puertos de Arduino. En el 5 tenemos situado el sensor con una lectura casi cero. Cuando acercamos un objeto vemos cómo se incrementa la lectura. Al retirar el objeto vuelve a cero. Hagámoslo otra vez. Vamos a utilizar ahora el sensor para ejecutar una acción. En este caso, encender un LED, de tal forma que cuando el sensor detecte un objeto cercano, se encienda una luz. Vamos a utilizar el Scratch para Arduino y colocamos primero una acción que me inicie la programación. Vamos a pedirle que se esté ejecutando siempre y le vamos a poner una condición sí. La condición sí es que en el puerto 13 encienda un LED. Además, eso va a ocurrir ¿en qué situación? Pues voy a poner este comparador y voy a decir que cuando diré que cuando el valor del sensor
A5, que es donde he conectado mi dispositivo, sea mayor, pues pongamos un valor de 30, como hemos comprobado antes cuando lo tapo y alcanza 60, voy a poner un valor intermedio. Cuando tenga un valor mayor de 30, se enciende el LED. He colocado el LED de tal forma que se alimente desde el puerto 13 y luego a través de una resistencia de 220 va a negativo. Vamos a lanzar el programa utilizando la bandera. Ya está funcionando y comprobemos. A ver. Funciona perfectamente. No obstante, habría que añadir una condición diciendo que solo funcione en esta situación. Bien, para hacer que se apague tendremos que cambiar la estructura sí por un si no. Vamos a poner la condición en el sí, elimino la estructura sí y le digo que si no se cumple la condición, entonces que el 13 esté apagado. Muy bien, vamos a ver si no funciona. Ahora se debería apagar y cuando tengo el objeto cerca se enciende y cuando no se apaga.